David, ¿cuántos años llevas ya en los medios de comunicación? Fíjate, Javier, yo mis pininos, ya dentro del periodismo los hice en aquel Campeonato Mundial Juvenil de México 83. ¿Te acordarás? Sí. Aquella selección que llegó hasta la final con el Huicho García, con Miguel Federico España. Domínguez, Miguel España, que claro, Ajá. con ese grupo, con Bebeto de Brasil, Mauricinho, ahí empiezo a hacer mis pininos, Javier, dentro de la radio, y ya en 85 ya como un reportero, ¿no? Ya en la radio, en Canal 58, acá en Guadalajara. Prácticamente 35 años, Javier. A ver, vámonos atrás en el tiempo. David, eres 4 años mayor que yo, eres del 65 El y, 65, sí. y naciste en Zacatecas. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Qué hacía tu papá o son? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Cómo se vivía en Zacatecas? Y de ahí, ¿cuándo se van a Yo Guadalajara? nací, Javier, en el estado de Zacatecas, pero en un ranchito, o sea, a 96 kilómetros de aquí de Guadalajara, un ranchito que se llama Santa Rosa de 500, 600 habitantes. Javier. Todavía cuando yo nací ni las calles estaban pavimentadas, hacía 2 años que se había metido la luz eléctrica. Mi padre, como en todas esas regiones del país, su vida era irse a Estados Unidos a trabajar de ilegal y mi madre a cuidar los hijos. Fuimos en la familia, Javier, 6 hermanas y yo, hijo único. 4 más grandes y 2 más chicas. Así fue mi familia. Con el paso de estas aventuras de mi padre en Estados Unidos de ilegal, pudo comprar un par de ranchitos ahí en Santa Rosa que le permitieron vivir un poquito ya del trabajo que daba el rancho. Teníamos vacas, las ordeñábamos con leche, sembrábamos, o sea, toda la vida propia del campo, ¿no? Yo ahí nazco, ahí hago mi primaria, que es lo único que se podía hacer, Javier, porque no hay más. En el ranchito sigue habiendo solamente hasta primaria. Y ahí, a los 12 años, cuando terminabas primaria, había solamente 2 caminos. O te ibas a Estados Unidos de ilegal con tus papás y tus primos, como la mayoría, o te quedabas en el ranchito a trabajar en la agricultura, a esa edad, en la siembra del maíz y del frijol. No había más, Javier, eran los dos únicos escenarios. A mí no me agradaba ninguno y todo estaba mucho más apuntado al tema de Estados Unidos porque prácticamente la familia de mi papá, la familia de mi mamá, mis primos, mis tíos, mis tías, todos ya estaban allá en Estados Unidos. Y yo le digo, papá, yo no quiero ir a Estados Unidos ni quiero sembrar, yo quiero estudiar. ¿Y cómo le hacemos, hijo? Le digo, pues yo quiero irme a Guadalajara. Acá en Guadalajara, Javier, vivía ya un tío, hermano de mi padre, que tenía una tienda de abarrotes, y mi hermana, la más grande, que se había casado y que vivía acá en Guadalajara. Entonces yo me vengo el primer año a casa de mi hermana. Yo vivo con mi hermana, y al siguiente año ya, Javier, cuando mis hermanas, las dos más chicas, crecen también, ellas hablan de lo mismo, de venir a Guadalajara, y así nos venimos, yo a la edad de 12 años, a esta ciudad de Guadalajara, y un año después se muda la familia para acá, Javier. Ya acá hago secundaria. Oye, pero a ver, ¿tu papá iba y venía a Estados Unidos? Y O... Javier, Ajá. durante mucho tiempo iba y venía, pero te hablo temporadas de 2 o 3 años. O sea, el papá se iba y a mis hermanas, las más grandes, las conoció a una de año y medio cuando vino y se iba, y 2 años y medio, 3, donde la única comunicación era carta, Javier. En el rancho no había teléfonos. La única comunicación era a través del servicio postal. Ahí mandaban decir que les fue bien, pero sobre todo mandaban los cheques, el dinero para la manutención de los hijos. ¿Y no te faltó tu papá, David? Pues eras el único hombre entre tanta mujer y en un rancho. Supongo que había otros vecinos, pero vaya, no lo puedes comparar. Cuando pasa eso, no lo puedes comparar con nada porque es tu propia existencia y se vuelve un poco natural. Pero quizá cuando tienes 6, 8 años, la figura paterna es súper importante, ¿no? Claro, que ahí yo creo, Javier, es cuando obra en mi favor, que yo tenía 7 años, mi padre se va, no puede pasar después de un lapso de un mes en la frontera,
no puede pasar la línea, se regresa y ya decide no irse, Javier. Y entonces empezar a vivir de las actividades propias del rancho. Entonces yo, ya a la edad de los 7 años, tuve padre siempre, ¿no? O sea, okay, esa figura paterna la tuve siempre. ¿Y había otros vecinos ahí en el rancho? Sí, yo. El rancho debe ser 600, 700 habitantes, un ranchito, sí. Mi abuelo, que en paz descanse, yo mi gusto, mi afición por el fútbol la tengo por mi abuelito, el papá de mi papá, cruzazulino como tú, con un detalle, Javier, que él nunca vio un partido de fútbol. Simplemente lo escuchaba por radio y por radio lo imaginaba. Y le tocó, imagínate, los 70s con el Cruz Azul de Marín, de Quintano, todas esas cuestiones. De ahí viene mi gusto por el fútbol. Entonces, ¿tú también en el rancho escuchabas la radio, escuchabas los partidos de fútbol? Sí, por supuesto, Javier. Yo me acuerdo, entonces se jugaba miércoles, jueves, viernes en la noche. A mí me mandaban a dormir con el abuelito vivía en la casa nuestra, dicho con mejor propiedad, nosotros vivíamos en la casa del abuelito. Entonces, a mí el hombre me mandaban a dormir con la casa del abuelito y ahí en su radio escuchábamos todos los partidos de León, donde escuchábamos al Chato Esquerra y a López Nambo, de la cancha del Estadio Azteca con Fernando Luengas, con Agustín González Escopeta, los de Monterrey con Roberto Hernández Jr., los de acá de Guadalajara con Nacho González, con don Roberto Guerrero. Y ahí, o sea, prácticamente yo mi gusto y mi afición al fútbol la tomo de la radio en esos tiempos, Javier. No había televisión en el rancho, pero no había, Javier. Pero no aunque la hubiera, no había señal, ¿o sí? No había, Javier. Después, ¿qué te diré? Yo tendría unos 10, 11 años, llega la primera televisión al ranchito. Era pura imaginación, Javier. Los domingos a las 12 que nos íbamos a esa casa que nos invitaban, prácticamente no se veía nada, era muy mala, muy deficiente la señal. Entonces era el radio, y cuando mi abuelito o mi papá iban al pueblo, que está Juchipila, Zacatecas, 17, 20 kilómetros del rancho, a traer mandado, mi único encargo era las revistas de fútbol. Y me traían penalti, balón, solo fútbol. Ahí, y ese era para empezar, ahí me fue metiendo yo al mundo del fútbol. Y en el ranchito jugás fútbol también, sí, supongo, ¿no? Sí, ahí, Javier, ahí nos quitábamos los guaraches para no rasparlos, los dejábamos a un lado del campito hechizo y ahí le pegábamos a la pelota. Ahora, David, no tenían desde luego ningún lujo, pero el campo te da para comer con los animales y con vegetales, y con frutas. Sí, por ejemplo, cereales. El queso, la leche, ese tipo de cosas nunca faltaron en mi casa, ¿no? O sea, si se quiere, una infancia y una vida humilde, pero nunca nos faltó nada, ¿no? O sea, el trabajo en el campo es muy noble y te da para comer, ¿no? Oye, ¿tus papás viven? Mi padre falleció hace 3 años y mi señora madre todavía vive, Javier, gracias a Dios. En Guadalajara ya vive. Mi madre vive en Estados Unidos, Javier. Todas mis hermanas viven en Estados Unidos. A raíz del fallecimiento de mi padre, mi madre se fue a vivir con mis hermanas a Estados Unidos. ¿Y no tiene tu madre hermanas en Estados Unidos? ¿Se fueron las hijas con la mamá? Las hijas se fueron, casaron, allá están todas, y las hermanas de mi mamá también están ahí mucho antes que mi mamá. O sea, prácticamente la vida, Javier, en los pueblos de Zacatecas, el 80 o 90% es irse a Estados Unidos a trabajar. Bueno, así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.